Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a presentar mi comentario hermenéutico acerca de la obra de la división de la naturaleza de Juan Escoto Eriugena. Para comenzar, un poquito el contexto en el que este autor se desarrolló. En el año 800, más o menos, eh, es en el cual este autor se va a desenvolver en la etapa llamada etapa carolingia. Esta etapa era una etapa en la cual el reino de Francia, o el reino de la corte, estaba o se veía envuelto en luchas internas, es decir, por el poder político, por el poder económico, en el cual estos reinos de Austria, de Borgoña, de Antioquía, luchaban entre familiares, o bueno, entre reinos, por esta corte, ¿no? Que ya les decía. Y en este tiempo fue cuando la etapa carolingia, es decir, cuando el Estado una, buscaba hacer una unión entre el Estado y la Iglesia, o la religión. Y de ahí fue como surgieron los reinos carolingios, o como una familia de reinos en el cual, bueno, Escoto crece en uno de esos reinos con Carlos el Calvo, que era hijo de un rey pues muy pudiente, muy poderoso. Es en ese tiempo donde Escoto desarrolla toda su actividad filosófica. En base al autor, pues no se sabe mucho acerca de su vida, o no se sabe más bien con exactitud cuál es su lugar de origen, Francia, eh, o otro lugar en el cual él haya nacido o haya tenido su identidad. Pero lo que sí se sabe con exactitud es que Escoto vivió en la corte con este rey, y en el cual allí empezó toda su actividad filosófica. Ahora bien, eh, mi comentario hermenéutico quizás va más enfocado un poquito acerca de cómo cómo Scott Oriúgena presenta en este texto de la división de la naturaleza un lenguaje muy especial acerca de Dios. Es decir, cómo Duns Scoto era un creyente muy fuerte, pero que se sirve en este momento de la filosofía. Es decir, cómo hace esa relación entre la filosofía y la razón, o un lenguaje entre Dios y el hombre. Y precisamente Duns Scoto va narrando acerca de esta obra, y en el cual en el primer capítulo de esta obra de la división de la naturaleza hace precisamente esta división de los cuatro grados del ser y el no ser, o de los 4 grados en los cuales se va dividiendo la naturaleza. Algo muy importante que tiene este autor es que ocupa pues un lenguaje bastante amplio, porque a medida de que va desarrollando su obra, él va teniendo presente siempre que la razón, o bueno, más que nada que el conocimiento humano es muy limitado, y que el conocimiento de Dios, o el lenguaje de Dios, siempre va a ser un poquito difícil alcanzarlo. Si bien sabemos que hay maneras para llegar a Dios, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos eh,
varias, o por ejemplo, él mismo dice que la naturaleza es aquella en el cual Dios se va manifestando, Dios va actuando a través de la naturaleza, pero dice que aunque por más que nosotros lleguemos al conocimiento o queramos comprender a Dios en sí mismo, nunca llegaríamos a comprender lo que, lo que Dios es. Es decir, como decía Kant, conocemos el fenómeno, es decir, lo que se nos puede presentar a través de la escritura, a través de la naturaleza, a través de nuestro lenguaje en los sentidos, pero que no podemos conocer el nómeno, aquello que es, aquello que permanece y que eso es Dios. Y algo que me llama la atención es que, o bueno, lo que puedo quizás reflexionar es que como Scotto Eriugena intenta hacer una relación entre la religión y la filosofía. Él dice que, que Dios se va mostrando a través de lo que Dios va haciendo. Es decir, que no debemos, o sea, si bien Dios está en la escritura, si bien Dios está en la naturaleza, pero no podemos decir que Dios es eso. Dios es algo más trascendente, Dios es algo que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden alcanzar, de lo que nuestros sentidos pueden ahondar. Ahora bien, Eriúgena parte acerca de cómo, o bueno, más que nada yo lo quise hacer así, cómo en nuestros días podemos tener un lenguaje que si bien sabemos que quizás es un poco difícil llegar a este conocimiento de Dios, bien Él nos dice en las teofanías, que es cómo Dios se va presentando, cómo Dios se va mostrando, pero que no debemos de confundir a Dios con aquello que se nos presenta. Es decir, que Dios se vale de los medios de la Sagrada Escritura y Él dice que es como una mera interpretación, como algo en la cual Dios se va manifestando a través de nuestro lenguaje, a través de cómo nosotros vayamos comprendiendo ese lenguaje de Dios, pero que Dios es más allá. Dios, por eso decía que eran las teofanías, es decir, Dios se va presentando, Dios se va manifestando a través de los medios, a través de la naturaleza. Y algo que enfatiza Scott Eugen es que siempre el principio es aquello del cual emanan todas las cosas. Más o menos a un Plotino que decía que del uno, que decía que del uno emanan todas las cosas y de ahí y a él vuelven. Es casi muy parecido a lo que hoy nos presenta este Scotto Eriúgena. Es un texto bastante amplio, es un texto quizás metafísico o ontológico, porque va mostrando a través del lenguaje de Dios y lo pasa a un lenguaje racional, a un lenguaje filosófico, de tal modo que esto nos pueda ayudar a comprender primeramente que Dios está más allá de nuestro conocimiento y segundo que tenemos los medios por los cuales podemos llegar a tener, si bien no un conocimiento total de Dios, pero sí un lenguaje que nos pueda permitir referirnos a Él, referirnos a Él. Y lo que más me llama la atención es que este hombre era un creyente
pues bastante bien cimentado. Y yo creo que esto nos debe ayudar hoy en día a que nuestra fe esté bien cimentada, a que nuestra fe vaya creciendo y también, claro, cuestionar, ¿por qué no algunas de las cosas que a veces vamos teniendo de Dios y que a veces llegamos como que a dudar un poquito acerca de varias situaciones o de varias cosas que le atribuimos a Dios y que a veces no las podemos explicar con la simple razón? Me parece que es una muy buena relación para la vida espiritual, es muy buena relación de la fe. Creo que en este tiempo en el cual se desarrolla Scott Oriugena es un tiempo en el cual Dios es como el tema principal o es como el tema principal de ese tiempo, el de relacionar la razón y la fe. Es el momento de poner las bases de un, de una religión, en este caso la religión católica, y se puede decir que, que Eriúgena es un, es un filósofo pues muy quizás único en su modo de hacer filosofía, pero que va a tener mucha repercusión en los demás filósofos pues contemporáneos, en los demás filósofos quizás modernos, y que pues tiene una gran tarea en ese momento, porque varios filósofos, y toma a varios filósofos como San Agustín, con a Aristóteles quizás es uno de los filósofos que más pues se va relacionando de cierta manera con lo que hoy con lo que hoy es Eriúgena eh, va, va mostrando en este libro de la división de la naturaleza. Y lo más importante es que en esta división de la naturaleza, Escoto va haciendo como una gradualidad, es decir, de lo más perfecto que hasta lo más majo que pudiera ser en todos los seres humanos. Y claro, poniendo la importancia acerca de acerca de lo que es el ser humano y de su conocimiento a Dios, de su conocimiento a Dios, y que bien, bueno, pues yo creo que es una de las cosas que más se muestran en, el, en la obra de Scott Oriúgena, y que bueno, la importancia creo que hoy en día en nuestra sociedad es cómo llegar a tener un buen lenguaje de Dios. Es decir, partiendo quizás de las premisas que, bueno, no sabemos que somos limitados, pero bueno, también sabemos que no, existen herramientas y una de ellas es la filosofía, la cual pues puede responder a estas interrogantes, puede responder a estas controversias quizás que hoy en día se están viviendo y que quizás muchos dejan de creer en Dios o adoptan pues ideas que a lo mejor a veces no tienen pues fundamentos. Y yo creo que Scott Eriúgena pues es un filósofo pues muy apasionado por la filosofía y también eh, que muestra ese interés de relacionar la fe y la razón, que hoy en día pues creo que es tan pues muy difícil, ¿no? En estos tiempos de conciliar estas dos vertientes, y que muchos a veces en lugar de unirlas, las va separando, y hace que a lo mejor la iglesia pues ya no se meta en cuestiones o bueno, más bien que la filosofía a lo mejor se va dejando un poquito y de la cual pues no se va sirviendo de ella.
espero pues que esta reflexión nos ayude, espero que esta reflexión haga pues que nosotros tengamos pues ese lenguaje que hoy Scotto Eriugena nos da, y esta relación entre la fe y la razón, un lenguaje pues un tanto igual complicado, pero a la vez sirve para fundamentar a la religión. Gracias.